Hola amigos de YouTube, vamos a compartirles lo que son las falacias, ¿no? Entonces las falacias pues simplemente no son más que otra cosa más que razonamientos no válidos con apariencia de verdad, ¿no? Es como, para explicarlo de manera sintética, una falacia es cuando tú dices una mentira y quieres disfrazar esta mentira haciendo la verdadera, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos de lo que son y solamente me quiero centrar en los tipos de falacias que son mayormente ocupados, ¿no? Que es el ejemplo de falacia uno, que es el minem y el uno. Estas dos son las más comunes que utiliza la gente. Hay más, ¿no? Y voy a explicar un poquito más, pero ahorita solamente voy a centrarme en estas dos, ¿no? De manera breve, porque la famosa falacia ad hominem o ad hominem es este tipo de falacia en la que la persona no ataca a la persona, ¿no? No ataca al argumento, perdón, ataca a la persona, ¿no? Ajá, entonces este tipo de argumentos comúnmente se utilizan en un debate, ¿no? En la que dos personas tratan de defender su idea o su argumento, pero cuando una de las dos partes no puede, ya no tiene argumentos, entonces ataca a su persona, usa los insultos, ¿no? En vez de atacar su forma de creer, ataca su personalidad, ¿no? Entonces, recuerdo los insultos, como ya lo había dicho, ataca a una cuestión personal, ¿no? Entonces, por eso pienso que esas dos falacias son las más comunes, ¿no? Las más breves de explicar porque no son tan difíciles de... no requieren mucha explicación, sino al contrario, requieren mucha resumen, ¿no? Entonces aquí tenemos la primera que es ad hominem, que es el ataque a la persona. El ad populum, igual, ¿no? Es volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí tiene que ver con la popularidad, ¿no? Como el nombre lo indica, la popularidad. Ajá, entonces es como cuando un cantante dice, este, que este tipo de falacias se usan en la mayoría de los comerciales de la televisión, ¿no? O inclusive en la religión también se utiliza mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, si tal religión o tal comercial o esto es popular o es algo que la gente le va dando cierta validez, pues lo van a creer verdadero, ¿no? Es como, por ejemplo, tal shampoo que dice toma tal shampoo, sirve para X cosa y solamente porque lo utiliza este cierta persona muy conocida o muy popular, significa que eso será verdad, ¿no? Porque él lo utiliza, ¿no? Entonces, si esta persona lo utiliza, será verdad, ¿no? Es como en el caso de la mayoría de los que promocionan productos de belleza, ¿no? Entonces, ellos a través de la televisión los promocionan o el jabón o qué sé yo y la gente los comienza a utilizar, ¿no? Entonces ese tipo de argumentos, ¿no? Dicen, no, es que yo utilizo tal jabón porque lo utiliza Doña Lucha o o, o uso rastrillos Gillette porque pues a lo mejor Lionel Messi los utiliza, ¿no? Claro, son comerciales, ¿no? Pero este tipo de falacia se ocupa mucho, ¿no? O como cuando una religión dice, no, es que mi religión es la más popular y es la verdadera, entonces, pues más o menos va por ahí. Ahora viene la tercera, que es la falacia circular, ¿no? La falacia de manera circular, ¿no? Esta consiste en que un argumento de una persona simplemente repite lo que ya dijo, ¿no? Entonces se conforma en la repetición que le puse repeticón, pero es repetición, es cuando alguien ya repite algo que ya dijo, ¿no? Un ejemplo de esto es como cuando dices un argumento y lo vuelves a decir,
como puedo decir, la Biblia es un libro verdadero, ¿no? Todo lo que dice la Biblia es verdad. Entonces, es este tipo de ejemplos, ¿no? Que los argumentos ya se vuelven un poco más verdaderos, ¿no? Entonces, este tipo de falacias también la gente los utiliza, ¿no? Porque cuando ya te diste una idea y no sales de ahí y te estancas, entonces este tipo de falacias incita a eso, ¿no? Y luego la otra, que es una de las que también son muy utilizadas, es la ad ignorantiam, ¿no? Esta no es más que otra cosa más que afirmar, afirmar como verdad solo lo que no se comprueba que es falso, ¿no? Un ejemplo de esta falacia de ad ignorantiam es como, por ejemplo, si yo digo un argumento, si yo creo que esto no es, si yo no puedo probar este argumento, ¿cómo se llama? Es como, por ejemplo, ¿no? Este tipo de argumentos es un ejemplo nada más. Entonces, si no se puede demostrar que, entonces es como, por ejemplo, y lo vamos a aplicar. Entonces, si Dios es para más fácil para poderlo explicar, si la gente dice que Dios, si la gente no puede demostrar la inexistencia de Dios, por lo tanto el argumento será verdadero, ¿no? Entonces, es como por si no se puede refutar, igual, ¿no? Si no se puede refutar que Dios no exista, será verdad, ¿no? O como por ejemplo, si alguien no puede demostrar que otra cosa será falso, ¿no? Entonces este tipo de argumentos es eso. Entonces si no puedes refutarlo, pues va a seguir siendo verdadero, ¿no? Y si tampoco lo puedes afirmar o lo puedes demostrar, pues va a seguir siendo falso, ¿no? Entonces esto va a si no puedes, si tú no puedes refutar la inexistencia de Dios, será verdadero, ¿no? Pero sin embargo, tú no puedes demostrar su inexistencia, por lo tanto será falso, ¿no? La no existencia, ¿no? Entonces, más o menos va ahí. El argumentos incita a este tipo de cuestiones, ¿no? Y luego sigue el 5, que es el ad verecundiam, ¿no? Este tipo de argumentos lo único que hace es la alusión al prestigio de la persona a un grupo, ¿no? O grupo. Ajá. Entonces, el ad verecundiam no es más que otra cosa más que el decir un argumento, sobre todo este también es uno de los argumentos que mucha gente utiliza todavía. Es un ejemplo muy claro para que sepan de lo que estoy hablando. Es como por ejemplo, cuando alguien dice, es que porque salió algo en la televisión y por lo tanto es verdadero, ¿no? A veces en la televisión hay contenido que no puede ser pues, real, ¿no? Pues es como disfrazado, ¿no? Pero hay gente que cree porque dice, es que tal cosa lo dijeron en televisión, lo dijeron en la radio, o está en un libro, o esto pues tiene que ser verdad, ¿no? Entonces ¿cómo se llama? De mentiras que se disfrazan para que se puedan presentar como verdades hacia la gente, ¿no? Entonces más o menos es esto, ¿no? Y luego sigue la 6, que es la de ad baculum. Ad baculum no es más que otra cosa más que dar o sostener validez
por la fuerza, ¿no? O amenaza sin razón, ¿no? Entonces, el sexto, que es el ad baculum, no es más que otra cosa más que el dar o sostener algo verdadero por medio de la fuerza, el temor o la amenaza sin alguna razón, ¿no? Es como, por ejemplo, esto muchas veces pasa en ciertos donde tal persona se le conoce como el abuso de poder, ¿no? Abuso de autoridad, donde solamente porque esta persona es jefe, dueño de la empresa, este, cree tener la razón por su posición, ¿no? Solamente es un ejemplo de este argumento es lo tienes que hacer o lo tienes que hacer a las fuerzas porque yo lo digo, ¿no? O sea, por mis calzones, ¿no? Que esto a veces, muchas veces los policías o algún maestro ocupa esta, ¿no? Entonces solamente lo tienes que hacer porque yo soy el maestro y esto se dice, ¿no? Entonces, esta también falacia, pues a veces puede ser que, sobre todo los niños en la primaria, se manifiesta mucho porque, en este caso, el profesor como figura de autoridad, pues tiene que, ¿cómo se llama? Intenta imponer a los niños, lo que tienen que hacer y lo que no. Ajá. A veces hay profesores que sí lo hacen mediante la fuerza o el temor o la amenaza, ¿no? De que, oye, aquí yo soy el maestro y tú no me cuestionas, ¿no? Entonces, esto es desde la primaria, se ocupa este tipo de falacias donde el profesor tiene la total autoridad. Entonces, es este tipo de argumentos ad vacum que la mayoría de profesores los utilizan, no todos. Entonces, aquí viene el ad crumenam. Este no es más que otra cosa más que cuando una persona que es rica, aquí le ponemos la riqueza, ajá, es como por decir, también muchos argumentos los jóvenes lo utilizan también. Lo utilizan porque ellos argumentan cuando compran una prenda de un valor alto, este, sostienen que entre más caro mi reloj es mejor. Ajá. O cuando compro un carro, ¿no? O cualquier cosa material más valor tenga, pues de mejor calidad, ¿no? Cuando a veces no es necesariamente eso. Eso a veces, este tipo de argumento se puede refutar cuando, oye, también hay cosas más económicas que tienen el mismo funcionamiento o hasta mejor que una cosa que tiene más valor. Entonces ahí ese tipo de argumentos lo quería hacer breve porque a lo mejor no lo habían escuchado del argumento ad crumenam, ¿no? Y luego sigue el otro que es el 8, que es el ad nauseam, ¿no? Y que no es más que otra cosa. Igual volvemos a lo mismo, parece circular que es la repetición, ¿no? Este tipo de argumentos es igual, ¿no? Al de falacia circular, solamente que un ejemplo más claro para que se pueda comprender es de que si alguien dice una mentira muchas veces, esta pasa a ser una verdad, ¿no? Entonces, este tipo de argumentos explica eso, ¿no? Es como, por ejemplo, si alguien dice una mentira una mentira que constantemente se repite, ellos dicen, es que esto ya la gente lo repite y por lo tanto es verdad, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? Que también, pues con la ad populum también puede ser, un poquito similar, ¿no? O sea, tiene parecido entre esas dos falacias, pero
Por eso se llama. Y luego viene la ad misericordiam, que es la 9. Que tiene que ver con la compasión, ¿no? Es como, por ejemplo, este tipo de falacias es como, por ejemplo, un ejemplo claro que yo encontré o que yo pude comprender mejor es como, por ejemplo, si una persona ya comete un delito, ¿no? Pero esta argumenta que tiene problemas mentales cuando no los tiene, entonces este tipo de falacias se llevan a la práctica, ¿no? Y mucha gente dice, pues bueno, pues esta persona pues, está enferma, entonces se tiene que justificar, ¿no? Cuando realmente no pone de excusa la enfermedad o alguna otra cosa, entonces cuando la pone de enfermedad este tipo de excusas, pues no pasan a ser más que otra cosa que esto, ¿no? Mentir mediante la compasión, para que alguien se compadezca de mí o me tenga cierta consideración especial, ¿no? Y bueno, ya para acabar, nada más nos queda la última falacia, hay más, es la de ad numerum, ¿no? Que también tiene que ver mucho con la de ad populum, ¿no? Es un poquito parecida, pero aquí la diferencia es que aquí sí ya especifica números, ¿no? O sea, sí, relativamente la mayoría, este, es como, aquí también tratan, es como la ad populum, es similar, ajá, de hecho es similar, entonces es como, por ejemplo, un ejemplo es cuando dicen, yo le llamo a este tipo de falacias el ejemplo del fantasma, ¿no? Es como por decir, si en un pueblo hay 100 personas, 90 creen que hay fantasmas y el 10% no lo cree. Entonces, si ese 90% esas 90 personas, entonces aquí le ponemos de número, ¿no? Para que mejor se entienda. Entonces, el número, si nosotros en este tipo de falacias afirmamos solamente porque mucha gente lo considera verdadero, necesita ser verdadero, pues obviamente que no, para eso se tiene que demostrar, ¿no? Entonces ahorita solamente nos enfocamos a lo que son las falacias. La falacia ad hominem, que es el ataque a la persona, el populum es hacia hacia lo que la gente dice, no especifica un número. En cambio, en el ad numerum, pues sí lo especifica, ¿no? Aquí solamente especifica, son similares, ¿no? La falacia circular no es más que otra cosa más que repetir. La ad ignorantiam es afirmar como verdad aquello que no se comprueba o aquello que no puede demostrarse, lo consideras verdadero, ¿no? Entonces es como lo de las ideas contrarias, ¿no? La ad verecundiam es la alusión al prestigio, persona o grupo. La ad baculum es la de autoridad. Ad crumenam, que a lo mejor nadie la había escuchado, es de riqueza. Solamente porque una persona es rica significa que tiene la razón. La ad nauseam es otra vez lo mismo, repetir. El misericordiam, que tiene que ver con la compasión y la número con los números. Así que esto es todo del video y recuerden amigos, suscríbanse, comenten en los videos para que podamos hacer más y más y más videos y podamos explicar y en los comentarios dejen en los comentarios sobre qué tema les gustaría que hablara la próxima sesión, ¿no? Así que esto es todo y chao.